Bien, jóvenes, continuando ahora con nuestro tercer modelo de optimización, la idea es construir una caja sin tapa, pero de una forma especial. En este caso sería eh, recortando las esquinas de este rectángulo que tenemos aquí y doblándolas, el material restante, doblándolo hacia arriba para poder formar nuestra caja. Entonces dice que un fabricante de cajas de estaño desea emplear piezas de 8 por 15 pulgadas. Ese sería el área. Tendríamos 8 pulgadas de ancho por 15 pulgadas de largo, cortando cuadrados iguales en las 4 esquinas de ese rectángulo que podemos observar allí. Y al final, después de hacer el corte de las esquinas, se van a doblar los lados para poder formar nuestra caja sin tapa. Entonces nos preguntan que determinemos cuál debe ser la longitud necesaria para poder formar ese cuadrado. Bien, entonces aquí tenemos una imagen de lo que sucede antes del corte y lo que sucede después del corte. Entonces quiero explicarles algebraicamente qué es lo que sucede. Bien, entonces voy a explicar la situación. Bien, entonces lo que sucede es que tenemos 15 pulgadas de ancho, pero como estamos doblando las esquinas, si ustedes analizan, tenemos 4 esquinas y al doblar a la derecha de la parte inferior tenemos un cuadradito del lado X. Al lado izquierdo pues también vamos a tener un cuadradito del lado X. En cuanto a la parte del ancho, pues eso afectaría al ancho, así que el ancho ya no mide 15 pulgadas, sino que mide 15 menos 2 veces la longitud X, que es la que vamos a averiguar. Lo mismo sucede en cuanto al largo. Lo mismo sucede en cuanto al ancho. Entonces, en cuanto al ancho, tenemos 8 pulgadas, pero también hemos doblado en la parte del ancho X unidades en la parte superior y X unidades en la parte inferior, así que el ancho se ve afectado al igual que el largo, que se vio afectado, que quedó 15 menos 2 veces X. Entonces el ancho quedaría 8 pulgadas menos 2 veces X. Habría que restarle porque ya nuestras medidas se van a reducir, dado que esto que está aquí, pues esto que está aquí se va a recortar. Esto que estoy sombreando va a ser recortado. Entonces necesitamos averiguar cuál debe ser esa longitud, de tal manera que cuando determinemos el volumen de la caja sin tapa, ese volumen sea el máximo posible. Y esto es un problema de optimización. Entonces lo primero que tenemos que hacer es plantear nuestra ecuación. Nosotros sabemos que el volumen que se determina solo para figuras tridimensionales, se determina multiplicando el área por la altura. Entonces, ¿quién va a ser nuestra área? Nuestra área es del rectángulo que ya ha sido modificado, que tiene, ¿cuánto tiene de largo? Tiene 15 menos 2x. Esto es en cuanto al largo. En cuanto a ancho, ¿cuánto tiene? El ancho es 8 menos 2 veces x. Ese sería el ancho. Y hasta allí nos estaría dando el área. Y todo eso multiplicado por la altura. Pues, ¿cuál sería la altura de nuestra caja? Pues para que lo tengamos mejor les voy a mostrar un gráfico para que podamos entender bien la situación. Precisamente nos referimos a este tipo de figuras. Recuerden que ya hemos recortado previamente las esquinas de longitud X, que no sabemos cuál es la longitud, pero al doblarlas hacia arriba, el material resultante, pues nos va a quedar una caja con estas condiciones, que va a tener 15 menos 2x, lo que nosotros podemos ver aquí. Anteriormente, ¿qué les decía? Anteriormente les decía que una cosa es el largo y otra cosa es el ancho. Pues normalmente el largo es mayor que el ancho normalmente, ¿sí? Pero al hacer estos doblajes y al tener estas condiciones, entonces por un lado tenemos de ancho 8 menos 2x y tenemos 15 menos 2x de largo. Aunque la imagen nos muestre o nos indique de que 15 menos 2x pareciera ser el ancho y 8 menos 2x pareciera ser el largo, pero
Eso fue lo que establecimos desde el principio y hay que mantener las condiciones de esa forma. ¿Quién sería la altura de la caja? Pues va a ser precisamente el valor que vamos a encontrar, que hemos denominado X. Este sería nuestra altura. Así que el volumen sería largo por ancho, que sería el área, multiplicado por la altura, que es X. Así que nuestra fórmula o modelo matemático planteado, que depende de X, que es el valor de la longitud a recortar, va a ser igual entonces, ya escribiéndolo mejor, 15 menos 2x multiplicado por 8 menos 2x, y esto por la altura. Teniendo ya ese modelo matemático, pues vamos a utilizar Símbola, vamos a introducir esas variables en Símbola, y Símbola nos va a decir cuál es el valor del máximo. Observen que en los problemas anteriores, si hemos tratado de localizar o de calcular mínimos, nos muestra solo mínimos, porque la función no tendría máximos, por condiciones que ustedes ya conocen en cálculos, cuando la función tiene máximo y cuando tiene mínimo, utilizando el criterio de la primera derivada. En el problema también anterior, a la hora de determinar un máximo o los puntos extremos de la función, solo nos mostraba el máximo que necesitábamos, no nos mostraba mínimos porque la función no tiene mínimo. Pero hay casos donde la función puede tener ambos, máximos y mínimos, como es en este caso que vamos a ver, pero nos vamos a quedar únicamente con lo que necesitamos, que en este caso es maximizar el volumen de esa caja sin tapa, que previamente se le han recortado las 4 esquinas de longitud X, que es la que vamos a averiguar. Entonces vamos a utilizar Símbola y ya les cuento qué va a suceder. Muy bien, al estar en Símbola quiero hacer una salvedad, y es que aquí aparece puntos extremos de la función y. Pues nuestra función, si nosotros miramos el ejercicio, es volumen, pero eso no importa. Pero ya sabemos que cuando hablamos de puntos extremos hace referencia a la función. Nuestra función volumen, sabemos que es, voy a utilizar aquí paréntesis, 8 menos 2x por un lado, o el orden aquí no altera, o puedo escribir primero 15 menos 2 veces x, cierro paréntesis, lo abro nuevamente, que este sería el largo, 8 menos 2 veces x sería el ancho, y esto multiplicado por la altura x. Le damos en ir y esperamos que el programa realice el proceso interno. Eso pues tomaría unos segundos, y mientras esperamos quiero contarles que no es necesario desarrollar todo lo de la función para poder encontrar la respuesta. Pues aquí ya después de que el programa realiza su proceso nos dice puntos extremos, y miren lo que nos dice. Máximo es 5 tercios y el valor es 2450 sobre 27. Ese es el valor que resulta de sustituir la expresión X en el volumen, es decir que nos estaría dando un volumen máximo de 2450 sobre 27, que eso no es más que aproximadamente 90,74. Nos habla de mínimos, pero a nosotros no nos interesa mínimo porque lo que nos interesa es maximizar, así que nos quedamos solo con el máximo. Y recuerden tomar captura a la hora de redactar el informe de optimización mostrando qué fue lo que hizo el programa. Entonces vamos a hacer eso y nos vamos a las conclusiones. No sin antes mostrarle que el mismo programa nos muestra en qué punto la función tiene máximos, tiene mínimos, es creciente y es decreciente. Al igual que nos arroja el valor de la gráfica, ¿sí? Entonces, este dato es interesante. Ese punto que ustedes ven aquí es el máximo, que es 90,74, que se obtiene para un valor de x igual a 5 tercios. Y el valor que ustedes ven acá es del mínimo, que se obtiene para x igual a 6, y nos estaría dando una imagen aproximadamente de menos 72. A nosotros solo nos interesa hablar de máximos por ahora. Entonces tomamos captura a todo, tanto la gráfica, y pasamos a concluir el informe de optimización. Bien, después de tener entonces ya una radiografía de qué fue lo que hizo el software y por qué el máximo se encuentra para x igual a 5 tercios, les invito a que concluyamos, y vamos a concluir de la forma siguiente. El volumen se maximiza, o el volumen máximo se obtiene para x igual a 5 tercios de pulgadas, que es las unidades
de las cuales nos habla el problema. Lo que hay que hacer es sustituir donde está x por 5/3 para poder encontrar de cuánto sería ese volumen máximo. Entonces sustituir, podemos también utilizar el mismo programa para hacer este cálculo, ¿sí? Y nos vamos a encontrar al resolver todo eso que el volumen para 5/3 de pulgadas es aproximadamente 90,74. Pues como esto nos está hablando de pulgadas, serían pulgadas cúbicas. Ese sería el volumen de nuestra famosa caja que tenemos por aquí, sin tapa. Y como resultado de recortar las esquinas y doblar el material resultante hacia arriba para poder formar esta caja sin tapa. ¿Qué les digo yo a ustedes? Pues si quieren trabajar en unidades más conocidas, porque en últimas una de las actividades que a ustedes les va a tocar desarrollar es modelar una situación similar, pero les va a tocar construir la caja. Entonces, si no están muy familiarizados con las pulgadas, pueden trabajar esto en centímetros y más o menos tratar de encontrar el equivalente de recordar en primer lugar que una pulgada se relaciona con 2,54 centímetros. Entonces 5/3 de pulgada, ¿a cuántos centímetros equivalen? Pues plantear una regla de 3 simple, resolver eso, y es tener 5/3 multiplicado por 2,5, y esto nos estaría dando una aproximación de 4,23 centímetros. Y eso sería el valor de X a recortar. Por ejemplo, si yo estoy utilizando un material como cartón paja o cartulina, lo que tendría que recortar en este caso sería aproximadamente 4,23 centímetros para formar un cuadrado en cada una de las esquinas, y ahora sí doblar hacia arriba para poder formar la caja sin tapa, cuyo volumen va a ser el que ya calculamos con el software previamente, que es aproximadamente 90,74 pulgadas cúbicas. Eso es lo que hay que hacer. Repito, les va a tocar hacer eso en la actividad que yo les voy a hablar más adelante, que es tomar estas situaciones y modelarlas. Ustedes mismos van a modelar el problema, y ustedes mismos van a construir su caja sin tapa, según el modelo que por grupo escojan, porque en total son 4 modelos y cada modelo hay que diseñar algo, excepto el modelo de los apartamentos, que eso es como para tener una idea, pero ese no entraría dentro de las actividades a desarrollar, simplemente como para que ustedes tengan una idea de qué se puede hacer.